Palabras de fe. Reflexión diaria del Evangelio. Lectura del libro del Éxodo, capítulo 12, versículos 37 al 42. En aquellos días, los israelitas marcharon de Ramsés hacia Sucot. Eran 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños, y les seguía una multitud inmensa, con ovejas y vacas y enorme cantidad de ganado. Cocieron la masa que habían sacado de Egipto, haciendo hogazas de pan ácimo, pues no había fermentado, porque los egipcios los echaban y no los dejaban detenerse, y tampoco se llevaron provisiones. La estancia de los israelitas en Egipto duró 430 años. Cumplidos los 430 años, el mismo día, salieron de Egipto las legiones del Señor. Noche en que veló el Señor, para sacarlos de Egipto, noche de vela para los israelitas, por todas las generaciones. Palabra de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 4, versículos 16 al 22. En aquel tiempo, Jesús fue a Nazaret, el pueblo donde se había criado. El sábado, entró en la sinagoga, como era su costumbre, y se puso de pie, para leer las Escrituras. Le dieron a leer el libro del profeta Isaías, y al abrirlo, encontró el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha consagrado, para llevar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a anunciar libertad a los presos y dar vista a los ciegos. A poner en libertad a los oprimidos, a anunciar el año favorable del Señor. Luego Jesús cerró el libro, lo dio al ayudante de la sinagoga, y se sentó. Todos los que estaban allí tenían la vista fija en él. Él comenzó a hablar, diciendo: Hoy mismo se ha cumplido la escritura que ustedes acaban de oír. Todos hablaban bien de Jesús y estaban admirados de las cosas tan bellas que decía. Palabra del Señor. Hoy nos reunimos para reflexionar sobre las lecturas de las Sagradas Escrituras y dejarnos guiar por la palabra de Dios. En estas lecturas encontramos enseñanzas significativas sobre la liberación y el cumplimiento de las promesas de Dios. La lectura del Éxodo nos relata el momento en que los hijos de Israel salieron de Egipto después de haber sido esclavizados durante más de 400 años. Es un momento de liberación y redención, un evento que dejó una marca imborrable en la memoria colectiva del pueblo de Dios. Este pasaje nos muestra la magnitud del Éxodo, la gran cantidad de personas que fueron liberadas por el poder de Dios. El número de 600,000 hombres de a pie, sin contar las mujeres y los niños, nos habla de una nación en crecimiento y de la fidelidad de Dios para cumplir sus promesas. Pero más allá de los números, lo que realmente nos llama la atención es el contexto en el que se produce esta liberación. Los israelitas habían sido oprimidos y maltratados en Egipto durante muchos años. Pero Dios, en su misericordia, decidió intervenir y rescatar a su pueblo. Instituyó la celebración de la Pascua y les dio instrucciones precisas sobre cómo prepararse para la liberación inminente. La Pascua fue un evento crucial en la historia de Israel. Simbolizaba la liberación de la esclavitud y la entrada en una nueva vida de libertad. La sangre del Cordero Pascual, aplicada en los dinteles y los umbrales de las puertas, marcaba a los israelitas como pertenecientes al pueblo de Dios, y el ángel de la muerte pasaba de largo sin hacerles daño. Esta historia nos enseña varias lecciones espirituales. En primer lugar, nos habla del amor y la fidelidad de Dios para con su pueblo. A pesar de la opresión y el sufrimiento, Dios no se olvidó de ellos. Escuchó sus clamores y vio su aflicción. Y en el momento perfecto, intervino y los rescató con mano poderosa. Dios nunca olvida a su pueblo, siempre está presente y dispuesto a liberarnos de las cadenas que nos atan.
En segundo lugar, la historia de la liberación de Egipto nos habla del poder de Dios para realizar milagros y actuar en nuestra vida de manera sobrenatural. La serie de plagas que azotaron a Egipto fue un testimonio de la omnipotencia divina. Cada plaga fue un recordatorio de que no hay poder ni autoridad mayor que Dios. Y cuando llegó el momento decisivo, Dios abrió el Mar Rojo y permitió que su pueblo pasara en seco, mientras que los ejércitos egipcios que los perseguían fueron destruidos por las aguas. En tercer lugar, la liberación de Egipto nos habla de la necesidad de obediencia en la vida del creyente. Dios dio instrucciones claras a su pueblo acerca de cómo celebrar la Pascua y cómo prepararse para la salida de Egipto. Y aquellos que obedecieron y siguieron sus instrucciones experimentaron su liberación y protección. De manera similar, Dios nos llama a ser obedientes a su palabra y a confiar en sus promesas. La obediencia y la fe son clave para nuestra liberación y para caminar en la plenitud de lo que Dios tiene preparado para nosotros. Esta historia también nos muestra que la liberación de Egipto no fue solo un acto de Dios para beneficiar a un grupo de personas, sino que tenía un propósito mayor. Dios liberó a su pueblo para que pudieran adorarle y servirle en la tierra que Él les había prometido. Dios tenía un plan redentor más amplio en mente. Llevar a su pueblo a la tierra de Canaán, donde podrían vivir en comunión con Él y ser una luz para las naciones. Del mismo modo, como creyentes en Jesucristo, también hemos sido liberados para un propósito mayor. Hemos sido liberados del poder del pecado y de la muerte para vivir una vida de adoración y servicio a Dios. Hemos sido llamados a ser testigos de su amor en el mundo, a llevar el mensaje del Evangelio a aquellos que aún no han experimentado la libertad que hay en Cristo. Nuestra liberación tiene un propósito eterno, el cual es glorificar a Dios y extender su reino en la tierra. Ahora pasemos al Evangelio de hoy, donde vemos cómo Jesús se levanta para leer las Escrituras y proclamar el cumplimiento de las profecías sobre el Mesías. Esta experiencia nos enseña lecciones valiosas sobre la importancia de la palabra de Dios y el impacto transformador que tiene en nuestras vidas. El Evangelio comienza con Jesús entrando en la sinagoga de Nazaret, su ciudad natal. Como era su costumbre, se pone de pie para leer las Escrituras. Después de leer el pasaje, Jesús enrolla el libro, lo entrega al asistente y se sienta. Todos los ojos están fijos en él y él comienza a decirles que la profecía se ha cumplido delante de ellos. La gente se asombra de sus palabras, pero también se preguntan si no es él, el mismo hijo de José. Esta lectura de Jesús en la sinagoga revela su identidad como el Mesías prometido y el cumplimiento de las profecías. Jesús declara que Él es el ungido de Dios enviado para llevar salvación y liberación a los necesitados. Su ministerio está en perfecta armonía con las Escrituras y su propósito esencial es traer el reino de Dios a la tierra. Esta lectura en la sinagoga es un recordatorio poderoso de la autoridad y la relevancia de la palabra de Dios en nuestras vidas. Jesús se basa en las Escrituras para proclamar su misión y dar testimonio de su identidad. Nos enseña que la palabra de Dios es viva y eficaz y que tiene el poder de transformar vidas y cumplir las promesas de Dios. También nos muestra la reacción mixta de la gente hacia la palabra de Dios encarnada en Jesús. Algunos se asombran y reconocen su sabiduría y autoridad, pero otros dudan debido a su conocimiento de su origen humano. Esto nos desafía a examinar nuestra propia respuesta a la palabra de Dios. ¿La recibimos con fe y obediencia? ¿O la desestimamos debido a nuestras propias limitaciones humanas? Como creyentes, debemos acoger la palabra de Dios con humildad y reverencia. Debemos reconocer que es la fuente de vida y que es a través de ella que podemos conocer a Dios y su voluntad para nosotros. La palabra de Dios
es nuestro fundamento y nos capacita para vivir en santidad y llevar a cabo la misión que Dios nos ha encomendado. Además, este pasaje nos invita a considerar nuestra propia misión y llamado en el reino de Dios. Jesús declara que ha sido enviado para dar buenas noticias, sanar a los quebrantados, liberar a los cautivos y proclamar la libertad a los oprimidos. Como seguidores de Jesús, también somos llamados a participar en esta obra de redención y restauración en el mundo. Podemos preguntarnos, ¿cómo estamos respondiendo al llamado de Jesús? ¿Estamos compartiendo las buenas nuevas del Evangelio? ¿Estamos trabajando por la justicia y la liberación de los oprimidos? Estas son preguntas importantes que debemos considerar mientras buscamos vivir una vida en sintonía con la voluntad de Dios. Jesús nos invita a recibirlo y a creer en Él para experimentar la verdadera liberación. Él es el camino, la verdad y la vida, y solo a través de Él podemos encontrar plenitud y satisfacción. En Él encontramos libertad del pecado, reconciliación con Dios y vida eterna. Jesús es el cumplimiento de todas las promesas de Dios y en Él encontramos la plenitud de la gracia y el amor divino. En resumen, estas lecturas nos invitan a confiar en la fidelidad y el poder de Dios, a recibir la liberación que Él nos ofrece a través de su Hijo Jesucristo y a proclamar la buena noticia del reino de Dios a aquellos que nos rodean. Ahora, dirijamos nuestras oraciones al Señor, reconociendo su fidelidad y su poder en nuestras vidas. Oremos. Padre Celestial, te agradecemos por tu amor y fidelidad hacia nosotros. Gracias por liberarnos de la esclavitud del pecado y por cumplir tus promesas en nuestras vidas. Ayúdanos a confiar en ti en medio de las dificultades y a seguirte con fe y obediencia. Señor Jesús, te agradecemos por tu sacrificio en la cruz y por tu amor incondicional. Gracias por liberarnos y darnos vida en abundancia. Ayúdanos a vivir de acuerdo con tus enseñanzas y a proclamar tu nombre a aquellos que nos rodean. Espíritu Santo, te pedimos que nos guíes y fortalezcas en nuestra fe. Ayúdanos a ser testigos valientes de tu amor en el mundo. Llena nuestros corazones con tu gracia y danos sabiduría para llevar tu luz a aquellos que están en oscuridad. Padre, te presentamos a aquellos que están pasando por tiempos difíciles y necesitan tu liberación. Te pedimos que los fortalezcas y les des esperanza en medio de sus pruebas. Que experimenten tu amor y consuelo en sus vidas. Señor, te pedimos por aquellos que no te conocen o que se han alejado de ti. Abre sus corazones y llévalos a un encuentro personal contigo. Que experimenten la libertad y la paz que solo tú puedes dar. Te presentamos estas intenciones y peticiones confiando en tu amor y en tu fidelidad. Que tu voluntad se cumpla en nuestras vidas y en el mundo entero. En el nombre de Jesús, te presentamos nuestras oraciones y te adoramos eternamente. Amén. Que la bendición de Dios te acompañe en este día. Si te gustó esta reflexión, déjanos un comentario y no se te olvide compartir con los demás la palabra de Dios.